Bueno, ¿qué te parece eso de que se pida mantener la subida de los alquileres en el 2% en vez de con la inflación, que es una de las exigencias de Podemos a esta hora? Porque ellos lo que quieren es congelación total, que no suben los alquileres ni un euro. Bueno, yo creo que el tema de los alquileres debería entrar en lo que sería dentro de un pacto de rentas. Es decir, se debería, porque claro, por un lado estás pidiendo a los trabajadores pues que no suban los salarios, pero por otro lado descongelar los alquileres. Yo creo que se debería entrar todo esto en un pacto de rentas y luego tener en cuenta al final que la situación del alquiler en España está muy complicada, en especial para los jóvenes, y que la solución pasa porque aumente la oferta y por lo tanto las medidas que lleves a cabo tienes que tener cuidado, no sea que al final haya menos personas que quieran poner sus casas en alquiler y que por lo tanto pues al final acabe todo repercutiendo en una subida, ¿no? Yo creo que el tema del alquiler es un tema muy serio que además está afectando mucho a los jóvenes porque donde más sube es donde crece el empleo y sabemos que en la nueva economía digital en la que estamos el empleo crece en las ciudades y por lo tanto lo que está ocurriendo es que los jóvenes tienen que desplazarse a las ciudades a trabajar porque es donde está el empleo, pero a su vez es ahí donde más suben los precios. Yo creo que este es un grave problema que desde luego no se va a solucionar congelando los alquileres y que este tipo de medidas que me parece que puede estar bien deben estar pensadas en un paquete más amplio de lo que sería un pacto de rentas, que yo creo que es lo que va a hacer falta este año. Me gusta que lo digas porque cada vez que entrevistamos aquí a expertos inmobiliarios nos dicen que las últimas medidas que ha aprobado el Gobierno están teniendo efectos perniciosos, están subiendo todavía más los precios de los alquileres porque hay muchos propietarios que directamente deciden no alquilar, no les interesa esa congelación de los alquileres, creen que no hay seguridad jurídica, les preocupa la ocupación y entonces a partir de ahí pues nos encontramos que se están disparando los precios. Bueno, es que en economía a veces lo que es la línea recta o el argumento más fácil, más lineal, pues por desgracia no es el que ocurre, ¿no? Uno puede tener muy buenas intenciones en lo que hace y a lo mejor lo que estás haciendo es restringir la oferta y sube los precios. Por eso digo que hay que pensar las cosas muy bien y desde luego este tipo de medidas de carácter temporal para enfrentar la inflación tienen que estar con todas las medidas para enfrentar la inflación, con un pacto de rentas y yo creo que el Gobierno debería introducirlo ahí, intentar conseguir un acuerdo entre empresarios y trabajadores donde él añade y quizás pues sea el Gobierno el que engrase el acuerdo con medidas por ahí, ¿no? Y la congelación de las hipotecas variables, algo que el PSOE no acaba de ver, ¿tú crees que es posible? Porque se le queda muy corto el acuerdo alcanzado por la banca y las entidades, las cajas de ahorros. Bueno, yo creo que aquí este año seguramente el Euribor va a subir, aunque es verdad que en las últimas noticias parece que va a subir un poco más despacio y por lo tanto yo creo que el Gobierno está preocupado y yo creo que hace bien en que las familias, pues que están, además suelen ser familias más jóvenes con hijos porque son las que tienen la vivienda también en alquiler, yo creo que, en propiedad y que tienen que pagar un porcentaje más elevado, ¿no? de su renta a pagar la hipoteca. Yo creo que es importante mirar ahí porque van a restringir, porque claro, sabemos que si no se les despide y gracias a Dios el mercado laboral va bien, es verdad que las familias pagan la hipoteca, es lo último que dejan de hacer, pero van a estar seguramente muy sujetas, ¿no? A tener que dedicar mucha renta a pagar la hipoteca. Yo creo que medidas que les puede ayudar, no sé si a través directamente de tocar lo que sería el contrato de alquiler, que yo no soy un experto en el tema y puede llevar a problemas de aumento en la mora, ¿no? En la morosidad de la banca, pero sí ayudas directas, yo creo que sí que ahí es fundamental, porque además es un colectivo, Susana, pues que lo va a pasar mal porque subiendo el Euribor les va a restringir muchas posibilidades de consumo, ¿no? Yo creo que aquí también se puede pensar en otro tipo de medidas desde el punto de vista de ayudas directas, que puede ser una deducción, por ejemplo, al pago del alquiler, una deducción en el pago de los intereses que pagas del alquiler, y aquí sí que se puede hacer muy controlando la renta, porque como si lo metes en el IRPF, tú puedes controlar la renta de la persona que ha comprado la vivienda y si realmente pues lo necesita, pues se le puede dar algún tipo de deducción fiscal que pueda ayudarles también por esta vía, o incluso te puedes plantear alguna medida que yo no sé por qué no se hace. Muchas de las personas que tienen la vivienda en alquiler y que les queda mucho por pagar, la vivienda en compra y les queda mucho por pagar la hipoteca, son familias que normalmente tienen hijos que en edad escolar, pues igual también se les podría proponer pagarles el comedor escolar a los niños, ¿no? Sobre todo estamos hablando de colegios públicos y concertados. Son ayudas directas que sabemos que funcionan muy bien en el rendimiento escolar, que no son caras y que yo no entiendo por qué este tipo de medidas, que también es una forma de ayudar indirectamente, ¿no? a este año, ¿no? Que es en el que vamos a ver cómo suben mucho el pago de las hipotecas por la subida del Euribor. José Ignacio, ¿qué te parece esa medida de pasar el IVA del 10 al 4% en el caso del aceite, que es verdad que se ha disparado muchísimo de precio, en el caso de los yogures, la pasta, es decir, productos que no tenían ese IVA súper reducido? Bueno, a mí yo creo que la solución no pasa por bajar el IVA, porque esta es una ventaja que se beneficia tanto el que lo necesita como el que no lo necesita, ¿no? Yo creo que la estrategia a seguir sería la de dar cheques, dar ayudas, ¿no? para los que no lo pueden pagar.
Susana, tienes que tener en cuenta que la OCDE ya nos dijo ayer, creo recordar un informe que decía que todas las ayudas del gobierno, España es el país donde los que más ganan son los que más se han beneficiado. De hecho, ellos muestran como el 20% más rico se ha beneficiado del 30% de las ayudas, mientras que el 20% más pobre se ha beneficiado solo del 12%. Yo creo que la solución no es utilizar medidas que te bajan, por así decir, que todo el mundo se beneficia, no solo los que lo necesitan, porque al final dejas de recaudar. Y nosotros no somos un país como Alemania, ¿no? Porque Alemania se lo puede permitir, porque Alemania tiene disciplina fiscal y puede un poco utilizar más los impuestos para ajustarse a los ciclos. Nosotros, Susana, a pesar del récord de recaudación de este año, que es lo típico que se está viendo hoy, ¿cuánto hemos recaudado? Somos un país que tenemos que emitir 60.000 millones este año 2022 para poder pagar lo que nos estamos gastando, es decir, 60.000 millones que estamos tranquilamente emitiendo deuda para pasar la factura a los jóvenes. Y por lo tanto, un país con este déficit estructural, que es un poco lo que ya tenemos en torno al 4% del PIB, yo creo que debería utilizar medidas mucho más concretas y mucho más afectando a quien realmente lo necesite, no bajadas generalizadas de impuestos que lo único que hacen es gastar. José Ignacio, entiendo lo que dices, tú eres más partidario de ese cheque entre 200 y 500 euros para familias más vulnerables, pero si lo que queremos es bajar la inflación, y además estamos viendo que la estructural está muy alta, ahora mismo la cesta de la compra es pues lo que más pesa, ¿no? Porque han bajado los precios energéticos, y entiendo que esa reducción del IVA podría incidir más en el dato global de la inflación, ¿no? Sí, Susana, pero es que al final no puedes pretender, pagando impuestos, hacer que no se vea algo que está ahí. Es decir, nosotros ahora mismo a estos precios de la energía más altos, pues somos en torno a un 4,5 un 5% más pobres. Y esto no lo vamos a poder evitar de ninguna manera, porque es lo que es. Tenemos que dedicar esa renta, ya sea quien la tenga que dedicar, a pagar algo que ahora es mucho más caro, ¿no? Yo creo que la solución pasa, y sobre todo porque tienes una situación fiscal delicada, ¿no? Si fueras un país con otra situación fiscal, pues quizás hablaríamos de otra forma. Es concentrarte en los que más lo necesitan, ¿no? Y este tipo de medidas es verdad que son muy populistas, como la de los 20 céntimos, y que vienen muy bien para un año electoral y que la gente la entiende muy bien, pero es que al final pues luego hay que pagarlo. Y yo creo que la estrategia, y así lo está diciendo prácticamente todos los organismos internacionales, no pasa por ahí, y por eso un poco es la medida, ¿no?